Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo hoy en Expedientes TVC, que déjame decirle, tenemos hoy una cita, pues si me lo permite el autor de este trabajo, Alfonso Zárate, a quien tengo el gusto de recibir en Expedientes TVC. Alfonso. Qué gusto, Paco. Es una cita con la historia Sí, lo es. moderna. Pues sí, 25 años apenas. Que Casi se sería la dicen- página pasada de la historia. Exactamente, exactamente. Y vamos a hablar de este trabajo que realizaste, La Generación de 1994, que marcó historia, Grupo San Ángel. Así es. Y yo, vamos, hay muchos datos, muchos episodios que marcaron sin duda la historia de México en 1994. Mencionaré algunos, pero finalmente, Alfonso, tú nos vas a ayudar a entender. Estamos hablando del surgimiento del ZLN, Claro. El asesinato, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el de Ruiz Massieu, por mencionar tan solo tres que marcaron 1994. ¿Por qué escribir sobre 1994, Alfonso? Porque en efecto, Paco, yo creo que es un año dramático en la historia del país y porque como sociólogo político lo podía ver en una perspectiva de desestabilización a México. ¿Por qué? Porque yo sostengo que el año 94, para efectos, digamos, de historia, en realidad empezó unos meses atrás, es decir, empezó en mayo de 1993 con el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Por equivocación. Una confusión. Entonces, es posible en una perspectiva, en una lectura política, decir qué es lo que ocurre en ese tramo de la historia. Ocurre, en primer lugar, que se asesina a un príncipe de la iglesia. Es decir, no había precedente en nuestro país Así jamás es. de que se hubiera atentado en contra de un cardenal de la iglesia católica. Con todo lo que ello significa, Claro, significaba en ese momento y sigue significando. porque la ¿no? iglesia católica es una institución clave del sistema político mexicano. Entonces eso lo tienes en mayo de 93. El 1 de enero de 94 irrumpe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y le declara la guerra al gobierno mexicano y al ejército mexicano. En el mes de marzo se asesina al candidato que seguramente habría de ser el presidente de la República, Luis Donaldo Colosio. Un parteaguas. Y en septiembre a Ruiz Massieu. Bueno, entonces es posible leer todo esto como un intento de desestructurar las instituciones del país, porque uno le pega a la Iglesia Católica, otro al presidente de la República y al ejército mexicano, otro al partido en el poder revolucionario institucional, otro el de Ruiz Massieu, al Congreso de la Unión, porque José Francisco ya en ese momento era el coordinador parlamentario del grupo que iba a iniciar en la siguiente legislatura. Entonces, si tú armas todo esto, dices, es un año funesto y es un año de enormes desafíos. Una sucesión de hechos, y te lo pregunto, no casual. Así es, entonces lo que admitiría todo esto es decir, se trató de un gran orquestador en algún lugar que decidió estos golpes, o se trató de una casualidad y que cada uno tuvo su propia lógica y que al final de cuentas no hubo un gran orquestador. Pero lo cierto es que en 94 la sociedad siente que vive en peligro y es en ese contexto en el que Demetrio Sodi publica un artículo en donde advierte que la elección presidencial que iba a tener lugar el 21 de agosto podría terminar en un choque de trenes. ¿Por qué en un choque de trenes? Porque veníamos de la elección del 88, una elección fraudulenta en donde se había impuesto Carlos Salinas de Gortari, pero siempre quedó la sospecha de que el verdadero ganador había sido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. De tal forma que el 88 era un antecedente indispensable y se veía una confrontación muy ácida de fuerzas políticas. Entonces Sodi dice, cuidado porque tenemos el riesgo de un choque de trenes. Y a partir de eso, el escritor Carlos Fuentes decide proponer la creación de un grupo plural, diverso, de gente muy representativa,
de todos los rumbos del país. Grupo San Ángel. El Grupo San Ángel. ¿Con qué objetivo? El Grupo San Ángel nace con los siguientes objetivos. El primero, evitar el choque de trenes, es decir, construir condiciones que eviten que el resultado de la elección sea una confrontación a muerte. Entonces, ¿qué hacemos para que no se produzca el choque de trenes? El segundo objetivo del grupo era contribuir a que en el futuro los procesos electorales fueran impecables, que no hubiera sospecha, que se evitaran todas las trampas que se acostumbraban entonces. La nueva generación debe no recordar que en aquellos años, en primer lugar, las elecciones parecían no tener mucho sentido, porque el gran elector era el presidente de la República, y el presidente decidía quién era su sucesor, Así es. y las elecciones no eran más que una pantomima. Un proceso ahí nada más. Pero el elector era el presidente de la República. Entonces, el grupo se propone también en ese momento avanzar en un sistema electoral que pueda ser confiable. Y el tercer objetivo del grupo era contribuir a abrir espacios para la democracia. Y entonces la idea muy interesante de Carlos Fuentes es congregar a un grupo de distintas procedencias geográficas, profesionales, políticas. Entonces tienes gente que venía, por ejemplo, de Nuevo León, como en el caso de Tatiana Cloutier, como en el caso de Javier Livas, gente que venía de, bueno, desde luego muchos de la Ciudad de México, algunos que venían de Sinaloa, pero además de esta representatividad regional, estaba también la profesional. Había médicos, había sociólogos, novelistas, activistas sociales, etcétera. Y de todas las corrientes. Además. Y de todas las corrientes. Entonces, al final pudo ser identificado que el mayor número de miembros del Grupo San Ángel eran cercanos al PRD o a la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que eran menores los que estaban cercanos al Partido Acción Nacional y a Diego Fernández de Ceballos, y que había otro grupo muy interesante de priistas, en donde estaba Jesús Reyes Heroles, Elbester Gordillo, Bernardo Sepúlveda, Margarita González Gamio. Y en este grupo y en ese momento, Alfonso, ¿confluían en la necesidad de apoyar a un solo candidato? No, fíjate, lo interesante del Grupo San Ángel es que nace con el propósito de distender el ambiente político. Y en esa medida, la otra singularidad del grupo es que era una reunión de pares. Entonces todos teníamos la misma jerarquía, y esto implicaba que no había la prevalencia de figurones, a pesar de que había gente como Carlos Monsiváis, claro, de un enorme prestigio intelectual, o el propio Carlos Fuentes. ¿Cuál era la lógica del grupo? Nos reuníamos primero en nuestras propias casas, es decir, unas reuniones se hicieron en la casa de Jorge Castañeda, otras en la de Demetrio Sodi, otras en la de Ricardo García Sáenz, otras en mi propio domicilio. Y la otra característica es que teníamos la capacidad de interlocución excepcional. Es decir, a nuestros domicilios llegaron los tres principales candidatos por la presidencia. O sea, llegó Diego por el PAN, llegó Cuauhtémoc por el PRD, llegó Zedillo por el PRI. Llegó también el presidente de la República, Carlos Salinas, y llegaron los grandes empresarios de México también, acudieron. Una gran convocatoria. Una enorme capacidad convocatoria. Y a partir de eso, nosotros fuimos construyendo planteamientos, posicionamientos que dimos a conocer públicamente. Se llamaba La Hora de la Democracia. Sí. Aunque hubo uno en donde ya le pusimos como título algo así como la hora de luchar contra la corrupción. Entonces... Y no llegó esa hora. Sabes que no, no Paco, llegó. Es muy interesante ver que si tú lees, y aquí está en el libro, ese planteamiento, es realmente muy dramático ver que 25 años después podría haber sido escrito el día de hoy, en donde se habla de cómo pequeños grupos, empresarios y políticos han amasado enormes fortunas, que el país profundiza las desigualdades, que la corrupción contamina todo.
Es decir, el grupo no solo tuvo la gran capacidad de convocatoria, sino también la capacidad para posicionar temas de gran interés social en todos los ámbitos. Un trabajo interesante, el de Grupo San Ángel, pero que también entró en polémica. Yo recuerdo que en aquel entonces también lo hacían llamar el Grupo Sin Ángel, ¿no? Ajá. Y esto llevaba mucho en la posibilidad de deteriorar el objetivo del grupo. Lo logró finalmente. Yo creo que el grupo nace sin nombre. Había un poco la idea de que fuera un frente ciudadano, pero a la segunda sesión que se hace en casa de Jorge Castañeda, el periódico Reforma publica una nota en donde dice se vuelve a reunir el grupo San Ángel. Y le llaman San Ángel porque la casa de Jorge estaba en San Ángel. Y entonces nosotros dijimos, nos gusta ese nombre. Y decidimos adoptar el nombre de Grupo San Ángel. ¿Qué vale la pena también decir? Que la década de los 90, principios de los 90, es un momento de irrupción de organismos de la sociedad civil, algo muy excepcional. De repente empieza a aparecer el Acuerdo por la Democracia, 20 compromisos por la democracia, Causa Ciudadana y varios otros, pero de todos esos organismos de la sociedad civil, creo que ninguno tuvo la relevancia del San Ángel. Pero algunos de los periodistas, de los reporteros, empezaron a decir, se reunieron los notables. Los notables. Entonces, el periodista Carlos Ramírez, con algún sentido de ironía, dijo, pues, ¿por qué no creamos el Grupo Sin Ángel? Para contraponerlo al Grupo San Ángel. Y no faltó alguien que... un periodista, un reportero muy del pueblo, muy de las clases bajas, digo, ¿por qué no hacemos el Grupo Santa Julia? Con Chuchita la del 5, con El Panadero, en fin. Sí, recordando las canciones de Chava Flores. Así es. Entonces, el grupo también generaba un poco de irritación. Hoy le llamarían seguramente fifí, ¿no? Dirían que los miembros de ese grupo, porque... sí se trataba de profesionales muy destacados. ¿Durante cuánto tiempo trabajaron? Aproximadamente 2 años, del 94 al 96. El grupo tuvo distintas formas de fracturarse. La primera, me parece más importante, fue el resultado de la elección presidencial. Como te decía hace un momento, el mayor número de los integrantes del grupo... 70 y tantos, decías. Sí, simpatizaban con el ingeniero Cárdenas. Entonces, cuando viene el resultado electoral y gana de una manera contundente Ernesto Zedillo, se hace una comida al día siguiente de las elecciones en casa de Javier Wimmer, que había sido subsecretario de Gobernación con Miguel de la Madrid, miembro de la generación del medio siglo, amigo de Carlos Fuentes. Y ahí lo que predominan son las caras largas, porque la mayoría encuentra decepcionantes los resultados, que el ingeniero Cárdenas se vea muy relegado y que sea Zedillo el que gana la elección. En ese momento... Era la segunda derrota del ingeniero Cárdenas. Y entonces algunos pensaron que el grupo debía de hacer una lectura de la elección y reconocer que había ganado el PRI, ofreciendo argumentos. Pero aquí se generan dos visiones contrastantes. La visión de los priistas, que dicen, es cierto, pudo haber irregularidades, pero no afectan el resultado final, que es muy claro y es muy contundente. Y la del otro grupo, que dice, lo que pasa es que más allá de esas pequeñas irregularidades, lo que hay es un fraude estructural. Es decir, tenemos una asimetría tal en donde es tal el peso del aparato político gubernamental que hace que las elecciones, y lo reconoció Zedillo, siendo legales, sean ilegítimas.
Y ahí hubo un principio ya de fractura del grupo. El segundo momento de fractura es... Vamos a hacer una pausa, Sí, Alfonso, claro. y regresamos con esa ¿Cómo no? segunda parte de la fractura. Y vamos a, si estás de acuerdo, vamos a recorrer un poco de los integrantes de aquel grupo San Ángel, que además muchos de ellos aún en activo en la política de nuestro país. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Expedientes TVC hablando de la generación de 1994 que marcó historia, Grupo San Ángel. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con Alfonso Zárate y esta generación de 1994. Nos estabas comentando los episodios que fueron llevando a la fractura del Grupo San Ángel. Sí, te comentaba, Paco, que el primer, momento de fractura se dio después de la elección presidencial, porque el sector de sanangelinos cercano al PRI consideraba que la elección se había resuelto de una manera legítima, y había otro grupo que decía que estructuralmente el régimen político favorecía a su propio candidato y que eso hacía que la elección no fuera una elección justa o equitativa. El segundo momento de fractura tuvo que ver cuando algunos miembros del grupo, significativamente Jorge Castañeda, dijeron: el grupo ya cumplió su función. O sea, nacimos con el propósito de evitar el choque de trenes, no un choque de trenes, acabemos. Y frente a eso, otro grupo que resultó mayoritario dijo no, porque no fue el único propósito del grupo. Además de eso, el grupo se propuso construir mejores instituciones para que en el futuro las elecciones sean realmente respetadas, reconocidas. Y tres, el siguiente objetivo era contribuir a ensanchar los espacios democráticos. Y ahí nos falta mucho. Entonces, en ese momento, una parte decidió ya no continuar con el grupo y otros decidimos seguir todavía con el grupo. De esto nace el interés de crear un gobierno de salvación nacional, incluso crear un partido político. Sí, hubo algunos miembros del Grupo San Ángel que pensaron que era un buen momento para crear, lo cual nunca prosperó, pero sí se habló. Y también vale la pena recordar que en este ámbito, antes de las elecciones presidenciales, los que asumían que las elecciones podrían terminar en un enorme desorden y desarreglo social, no faltó quien pensara que se iban a anular las elecciones y que eso tendría que llevar por parte del Congreso a la designación de un presidente interino. Y entonces también hubo quien pensó que ese presidente interino surgiría del propio Grupo San Ángel. Y alguien pensó que sería el maestro González Pedrero, y alguien pensó que podría ser el propio Carlos Fuentes. Entonces, estamos hablando de un tiempo muy apasionante, pero al mismo tiempo muy perturbador, que fue el que marcó 1994. ¿Cómo llegas tú a integrarte? A mí me invitan desde la segunda sesión. Es interesante lo que planteas, porque yo entonces ya había sido director de estudios políticos del CIDE, tenía mi empresa de consultoría política y colaboraba ya en Televisa, en aquel momento en un noticiero que se llamó Punto por Punto. Y en el grupo fueron apareciendo más y más miembros, hasta dar un total de quizás 70. Nunca nos reunimos todos. Yo creo que lo más que llegamos a reunirnos fueron 40, porque siempre había quien tenía compromisos fuera del país o en otro tipo de compromisos. Pero los actores principales y quienes originalmente convocaron a los integrantes fueron Jorge Castañeda, Demetrio Sodi, Adolfo Aguilar Sincer y Elbester Gordillo. Son, digamos, los cuatro promotores iniciales del grupo. Y después, con alguna laxitud, lo cual fue un error, alguien que era miembro del grupo invitaba a otro y llegábamos a la sesión y veíamos a uno nuevo y no sabíamos de dónde venía. Creo que ese fue otro factor, digamos, que afectó la consistencia del grupo. Sí, y te decían, te invitan a ti a formar parte en la segunda reunión. En la segunda reunión, y
digamos, en el primer tramo del grupo, las reglas son muy laxas. Por ejemplo, ¿cuál? Que el anfitrión era el coordinador de esa sesión. Es decir, que si la sesión se hacía en la casa de Sodi, Demetrio era el que conducía la reunión. Si la reunión era en casa de Ricardo García Sáenz, él conducía la reunión. Pero, transcurridos unos meses, ya no recuerdo cuántos, se decidió crear una comisión coordinadora de 6 miembros. Sí. Entonces, esos 6 miembros éramos... Francisco Cano Escalante, sí, Ricardo García Sáenz, sí, Demetrio Soy de la Tijera, sí, Amalia García, sí, Enrique González Pedrero y Alfonso Zárate. así es. Entonces, me toca en el segundo tramo del grupo formar parte del comité coordinador. ¿Cómo era posible, Alfonso, conjugar, reunir a personajes tan disímbolos, muchos de ellos, y hay que decirlo, muchos de ellos ya señalados con situaciones muy específicas? El Bester Gordillo ya desde aquel entonces se le señalaba, ¿no?, con un poder específico dentro, sí, ¿no?, y además entre todos con un poder de decisión dentro de la estructura política del país. ¿Cómo conjuntarlos y decir, vamos a ir todos por este mismo lado en favor de México? Era muy difícil, y además para las nuevas generaciones entender, por ejemplo, que no existían las redes sociales y que no existía el correo electrónico. Así es. Entonces, ¿cuál era la mecánica? Se tenía una reunión, se discutía un determinado tema, y al terminar la reunión decidíamos que el documento en el cual el grupo iba a fijar su posicionamiento quedaba a cargo de una comisión redactora de A, B, C, D, E. Entonces, ellos formaban la comisión redactora del posicionamiento del grupo. Se reunían y a su vez ellos designaban a un responsable del primer borrador. A mí me tocó varias veces ser el responsable de ese primer borrador. Y una vez que estaba elaborado, se presentaba al resto de los miembros del comité de redacción, se tenía un documento definitivo y se circulaba, pero además imagínate, casi todos se circulaban desde mi oficina, entonces vía fax. Entonces era horas de estar transmitiendo a los 70 miembros del grupo todo. Un fax a lo mejor de 2 o 3 páginas. Fíjate. Con el posicionamiento, y luego esperar las cada uno de ellos, así es. Así y es. hay que tomar en cuenta que había muchos egos. Sí, claro. Entonces de repente claro. había quien decía no, este enfoque no. Y esa fue otra de las razones de que terminara el grupo. Teniendo tan diversas procedencias, todos coincidíamos en que había que abrir espacios democráticos. El problema fue cuando algunos quisieron que también tocáramos temas económicos. Ahí ya no había forma de ponernos de acuerdo. Claro. Entonces ahí ya hubo posiciones absolutamente incompatibles. Pero en la medida en que propusiéramos avances a la democracia, sí se podía confluir, y bueno, trabajosamente, pero sí lo logramos. Vamos, el objetivo primordial de la creación de Grupo San Ángel se dio, evitar ese choque de trenes en la elección del 94. Pero déjame darle una pasada con personajes de aquel grupo que además siguen en activo. Jorge Castañeda, bueno, sigue en su análisis y su sus puntuales señalamientos sobre política y sobre economía también, por supuesto, Jorge Castañeda. Tatiana Cloutier, que fue coordinadora de la campaña presidencial y hoy es diputada federal. Diputada federal, así es. Santiago Krill, que sigue muy activo en su partido, Acción Nacional. Vicente Fox, que llegó a ser presidente y bueno, se mantiene ahí siempre haciendo señalamientos, muy vocal, exactamente. Carlos Fuentes, ya fallecido don Carlos, el fundador de este grupo. Amalia García, exgobernadora. Así es. Entonces, Alejandro Gertz Manero. Hoy fiscal general de la República. Enrique González Pedrero, el Bester Gordillo, hoy sigue activa. Sigue muy activa, sí. Muy activa, tal vez muy por abajito del agua, pero muy activa. Enrique Krause, Guadalupe Loaesa, Lorenzo Meyer, varios de ellos periodistas todavía en activo, investigadores, analistas, Jesús Reyes Heroles, Bernardo Sepúlveda Amor,
Claro, que ya para entonces ya había sido canciller. Demetrio Sodi, candidato en varias oportunidades, Sí, ex senador, ex senador. ex delegado en Miguel Hidalgo. Ahora, con todo esto, los objetivos de aquel grupo que finalmente se pulverizaron, ¿verías difícil una nueva conjunción? Eh, a mí me parece muy interesante pensar que siendo tan distintos los momentos de 1994 y de 2019, hoy lo que tenemos es quizá no un choque de trenes, pero sí una polarización muy importante en la sociedad. Es decir, que tenemos un grupo, sin lugar a dudas, mayoritario, que apoyan incuestionablemente al presidente de la República, y un sector, fundamentalmente clase mediero, clase media alta, clase alta, crecientemente distante y crítico al jefe del Ejecutivo. Y creo que en este ánimo de polarización y de crispación sería interesante construir una alternativa que se pareciera un poco a aquel grupo San Ángel. ¿En qué sentido? En que el grupo San Ángel congregó a gente de distintas procedencias. Entonces yo imaginaría que hubiera la posibilidad de convocar a gente lo mismo que simpaticen con la derecha, que con la izquierda, que con el centro, con distintos partidos o sin partido alguno, pero que tuvieran como interés reflexionar y construir propuestas muy sólidas, muy sustentadas, que se le presenten al gobierno del presidente López Obrador. Pero tienen que ser líderes. Tienen que ser sin líderes duda, con un gran peso político. Así es. Y tiene que haber gente de Morena, porque me parece que la condición de que esté gente de Morena es mandarle un mensaje al presidente de decir, este grupo no es anti el gobierno, como no lo fue el Grupo San Ángel. El Grupo San Ángel no era un grupo antigobierno, era un grupo pro México, a favor de México. Entonces me parece que a 25 años de distancia no sería mala idea que alguno de los personajes de la sociedad mexicana pudiera tomar la iniciativa de convocar a un grupo plural como este a un ejercicio de reflexión, de construcción de alternativas en beneficio de México. Sería muy interesante porque además debe de tener ese empuje, ese arrastre, ese poder de convocatoria. Aquí en este trabajo que reseñas 2 años del Grupo San Ángel, seguramente hay una enorme cantidad de incidencias. Yo me imagino la reunión con el entonces presidente Salinas, la reunión con Cuauhtémoc. Con Diego. Con Diego. Me refiero a una anécdota, por cierto, que Diego es un buen expositor, es un buen polemista. Es abogado. Pero Adolfo Aguilar Sincer también lo era. Entonces termina la exposición de Diego y pide la palabra a Adolfo y le dice, oye Diego, qué buena noticia nos has dado, que si ganas la presidencia vas a integrar un grupo plural. Quiere decir que voy a tener chamba. Sí, te la voy a dar en Almoloya, de director de reclusorios. Entonces, digamos, yo registro también esos pequeños chistoretes, claro, que me parece que le dan más riqueza son incidencias, al texto. Bueno, y hay que leer, valga el término, entre líneas. Mencionaba yo la de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue una reunión en la que de alguna manera, y no sé, lo digo sin conocimiento, era una forma de decir, vamos con usted, ingeniero. No, porque fueron con los tres. Entonces, efectivamente, sí. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, después de la reunión, que fue la primera, con un candidato presidencial, con Diego? Que algunos de los miembros del grupo, saliendo de la casa, estaba la parvada de reporteros. Y entonces él, en lo personal, se pronunció a favor de Diego Fernández de Ceballos. Y no faltó la nota periodística que dijera, el Grupo San Ángel está con Diego. Después de esa experiencia dijimos, cuidado. Nadie habla después de nuestras reuniones, sino el comité que nombremos para dar la opinión común, pero el grupo no se va a comprometer con ningún candidato. Entonces, esa experiencia con Diego nos alertó de que no era posible que alguno de nosotros, que personalmente pudiéramos estar con uno, con otro los candidatos, cargar al grupo en ese sentido. La validez del grupo tenía que ver con el hecho de que no se pronunciara a favor de ninguno de los candidatos, porque si no, perdería sentido. Déjame preguntarte por último, Alfonso, ¿la hora de la democracia ya llegó a México? Yo creo que ha sido un proceso muy lento, muy arduo, muy fatigante, y que
tenemos décadas construyendo esa democracia, por una parte la democracia electoral, que hemos avanzado de alguna forma con instituciones como el INAI de transparencia, como el INE para garantizar la pulcritud y la confianza de las elecciones, pero al propio tiempo yo diría que si hay alguna lección de estos 25 años es que ningún avance es para siempre, que hay que cuidar nuestras instituciones democráticas, porque así como costó trabajo fundarlas y constituirlas, puede ser muy fácil destruirlas y regresar a viejos tiempos. Entonces, creo que nuestra democracia sigue siendo una democracia precaria, pero que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para preservar las instituciones que costaron muchas luchas. En el libro refiero desde las luchas de los ferrocarrileros en el 58, de los maestros, hasta el movimiento estudiantil del 68 y tantas otras gestas de la sociedad civil para ir construyendo penosamente esta precaria democracia mexicana. Alfonso Zárate, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas Igualmente, gracias. Paco. Ahí tiene usted este trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Como 2 años. Fíjate, pero muy interesante, con una crónica muy rica y que nos da a conocer momentos que seguramente ni usted ni yo conocíamos. Alfonso Zárate, la generación de 1994 que marcó historia, Grupo San Ángel, Editorial Planeta. Muy buenas noches, muchas gracias.